Buen día, jóvenes. A continuación vamos a desarrollar el capítulo 2 de psicología. Para el caso nuestro, percepción 2, o sea, la segunda parte de la percepción. Recordemos que la percepción es un proceso psicológico mental que consiste en integrar y organizar la información captada a través de los sentidos, ¿ya? La teoría de la Gestalt, que es la corriente psicológica que más ha abordado el tema de la percepción, dice que a la hora de organizar, de integrar esta información sensorial, hay ciertas tendencias naturales, ¿ya? Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de la pregnancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendemos a encontrarle sentido, ¿no?, a las cosas que tal vez en un primer momento no las tengan, ¿no? Por ejemplo, a ver, escuchamos una canción en inglés, ¿ya? Y supongamos que no sabemos inglés. Va a ocurrir que vamos a tratar de encontrarle un sentido, ¿no? Es más, vamos a empezar a escuchar, así digamos, entre comillas, ciertas palabras en castellano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el grupo Queen dice I want to be free, entonces escuchamos guacho me fui de repente, ¿no? Digo, si no sabemos inglés, ¿no? El que sabe inglés sí, pues va a escuchar I want to be free, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay así ciertas leyes, ciertas tendencias naturales a la hora de percibir, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Empecemos con la primera ley, la ley de simplicidad. Es una tendencia a organizar los estímulos de tal manera que la figura resultante sea lo más sencilla posible, ¿ya? Así, por ejemplo, veamos esta imagen, ¿no? 4 puntos equidistantes. Lo que nosotros vamos a percibir es un cuadrado, ¿no?, que es lo más sencillo. Miren al costado, en cambio, también son 4 puntos. Que nos imaginemos la silueta de una persona de perfil es bastante improbable, ¿no? Porque tenemos una tendencia a la simplicidad. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la primera ley de la percepción, entonces. Otra es la ley de proximidad. Otra vez, tendencia. Es una tendencia a agrupar elementos que presentan cercanía temporal y o espacial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, tenemos aquí los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay problema, están, ¿no?, a cierta distancia. Pero ¿qué pasa cuando el 1 y el 2 están más cerca? Entonces ya vemos nosotros, los agrupamos al 1 y al 2 y decimos 12. O agrupamos al 3 y al 4 y decimos 34. Lo mismo pasa con el 5 y el 6, el 7 y el 8, ¿no? Arriba los veíamos separados por la distancia. En cambio, abajo tenemos la tendencia a verlos como parte de un mismo grupo, ¿no es cierto? Como una unidad. Esa es la ley de proximidad. Lo mismo, a ver, en la siguiente imagen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos? 4 conjuntos de bolitas negras, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no un solo grupo de bolitas negras? Es que las agrupamos por cercanía, ¿no? Lo mismo, a ver, con las esferas amarillas, por ejemplo, ¿no? Las vamos a agrupar por cercanía. Las que están más lejanas las vemos como objetos aparte. Esa es la ley de proximidad, ¿ya? ¿Está bien? De repente alguna vez, por ejemplo, en la calle, tú has estado cerca a otras personas y alguien percibió que tú eres parte de ese grupo y de repente no, pasabas nomás. Pero por ley de proximidad, al estar cerca, te ven como parte de dicho grupo. Esa es la ley de proximidad o de cercanía, ¿ya? La ley de cierre o completamiento. Bueno, es una tendencia a percibir las formas incompletas como si estuvieran totalmente estructuradas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cierre, completamiento, cerramos, completamos, eso sí, buscándole un sentido, pues, ¿no? Organizamos la información, ¿ya? Por ejemplo, en el primer caso, ¿no?, hay espacios vacíos. Sin embargo, nosotros vamos a completar. No se olviden que la percepción también tiene que ver, pues, con nuestras motivaciones, intereses, conocimientos, creencias, ¿no? En este caso,
vamos a completar Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no es cierto? Tenemos esa tendencia a completar, a cerrar, ¿no? Oralmente ocurre lo mismo también. De repente alguien habla demasiado rápido, ¿no? Dice, por ejemplo, a ver, cine. Bueno, ¿qué cosa dijo? Habló tan rápido o me agarró distraído de repente. Entonces, por ley de cierre o completamiento, vamos a tender a tratar de entender, completar. ¿Qué me puede haber dicho? Probablemente vamos al cine. ¿Está bien? Eso pasa muy a menudo. Completamos, cerramos lo que a veces incluso en un primer momento no hemos escuchado bien, ¿no? ¿Está bien? Esa es la ley de cierre o completamiento en la práctica, ¿ya? Ahora veamos un par de imágenes más. ¿Qué vemos a ver en la primera imagen de la izquierda? No me digan que 3 Pac-Man, por favor, ¿eh? Seguramente ven un triángulo, ¿no es cierto? Mira cómo la mente cierra, completa. Es más, si miras bien, hasta parece que el triángulo estuviera encima de los 3 círculos de color negro, ¿no es cierto? Esa es la ley de cierre o completamiento. Pero en realidad no hay un triángulo ahí, ¿ya? Tenemos esta tendencia a completar, cerrar. Tanto así que algunos van a decir, no, el triángulo blanco es más blanco que el fondo blanco de la hoja. Y en realidad no es así, ¿no? Es una tendencia a la hora de percibir. En la imagen de la derecha, similar, ¿no? Son manchas. Nosotros cerramos, completamos, organizamos, interpretamos que hay una jirafa, ¿no? Está agachada como para beber agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la ley de cierre o completamiento. ¿Ves? Parte de encontrarle sentido. Organizar la información para encontrarle sentido. ¿Ya? Muy bien. Ley de semejanza. Como su nombre indica, es una tendencia a agrupar los elementos similares, ¿no? Semejante, similar, ¿ya? Bueno, pueden ser similares en cuanto a la forma, al tamaño o al color, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, veamos la primera imagen de la izquierda, por ejemplo. Aunque nosotros solemos leer de izquierda a derecha, nuestra primera percepción va a ser ver conjuntos, ¿no? O columnas de triángulos, cuadrados, círculos, etcétera, ¿no? O sea, de manera vertical. ¿Por qué no de manera horizontal? ¿Por qué de manera vertical? Porque nuestra tendencia, como acabamos de señalar, es a agrupar por semejanza, pues triángulo con triángulo, cuadrado con cuadrado, etcétera. Esa es nuestra tendencia natural, ¿está bien? O nuestra primera percepción. Muy bien. Al centro, lo mismo, ¿no? Vemos cuadrados, vemos círculos y así, ¿no? Agrupamos por similitud, por semejanza. De forma en estos dos casos, y en la última de la derecha, por colores, ¿no es cierto? Rojos y verdes, rojos y verdes. Esa es la ley de semejanza, ¿ya? Tendencia a agrupar por similitud. La ley de continuidad. Dice, tendemos a integrar en una misma figura objetos que aparecen en una sucesión continua. ¿Ya? O sea, mantenemos un patrón o una continuidad. Esa es nuestra tendencia, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, las huellas se dirigen hacia el norte, ¿no es cierto? ¿Ya? En el segundo caso, nosotros continuamos la imagen, ¿no? Y vemos a un canario en una jaula, ¿ya? Lo mismo en la otra imagen, continuamos el patrón, ¿no? De ver cuadrados hasta el final, aun cuando de repente las figuras más pequeñas ya no sean cuadrados exactamente, pero nosotros, como hemos visto al comienzo cuadrados, vamos a mantener esa idea, ¿no? De que hay cuadrados hasta el final. ¿Está bien? Esa es la ley de continuidad, mantener un patrón. Ley de figura y fondo. A ver. Dice, percepción de un plano principal. Esa es la figura. Y de otro complementario, que es el fondo, ¿ya? Figura y fondo, ¿está bien? La figura es lo que destaca, lo que sobresale, y el fondo es lo que queda en un segundo plano o atrás. A ver, veamos primero la imagen del lado izquierdo. A ver, si lo primero que percibimos es una copa o cáliz, ¿no? De color negro, eso vendría a ser la figura. Y el contorno blanco que lo rodea sería el fondo, ¿cierto? Entonces la figura sobresale y el fondo queda atrás.
Pero ocurre que figura y fondo, jóvenes, son intercambiables. Figura y fondo son intercambiables, repito. Entonces, de repente, a continuación, vemos ahora las siluetas de dos personas que se miran a los ojos, ¿no? Entonces, la parte blanca, ¿no?, que representa a dos personas que se miran a los ojos, pasa a ser la figura. Y mira cómo ahora sobresale eso. Y la parte negra se va hacia atrás. Se vuelve el fondo, ¿cierto? ¿Ves? Entonces la figura tiene que ver con el centro de nuestra atención. Es el plano principal, como dice ahí, ¿no? Mientras que el resto es el fondo, lo que queda en un segundo plano. Pero no olvidemos que figura y fondo son intercambiables. Lo mismo, a ver, vemos a continuación, ¿no? Como en un primer momento destacan estas especie de columnas, ¿no es cierto? ¿Ya? La parte blanca, esa sería la figura. O también podría destacar la parte negra, ¿no?, que son las siluetas de niños, ¿no es cierto?, parados allí, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la ley de figura y fondo, ¿ya? Ahora, la figura y fondo, jovencitos, no solamente es visual, ¿ya? También puede ser auditiva, ¿ya? Cuando, por ejemplo, a ver, escucho una canción y supongamos que a mí me interesa mucho la guitarra, porque me gusta tocar guitarra. Entonces, al escuchar la canción, normalmente la figura es la voz del cantante y todos los demás instrumentos o los sonidos de los instrumentos son el fondo. Pero para mí, ¿no?, a quien me interesa más la guitarra, el sonido de la guitarra podría ser la figura y todos los demás sonidos, incluyendo la voz del cantante, podrían o pasarían a ser el fondo, por ejemplo, ¿no es cierto? O cuando, por ejemplo, en clases, por ejemplo, de repente escucho motores de autos a lo lejos, el sonido del ventilador, las voces de mis compañeros, todo eso es el fondo. La figura para mí es la voz del profesor, ¿no?, a lo que le presto atención, ¿ya? Y sobresale de las demás en un primer plano. Esa es la figura, ¿está bien? Entonces la figura y fondo no solamente es visual, también puede ser auditiva o incluso gustativa, ¿no? Por ejemplo, si me mandan a probar la sal de la sopa, ¿no? Entonces hay varios sabores, pero para mí la figura es la sal. Un ejemplito más de ley de figura y fondo. Esta nos permite también leer, ¿está bien? Por ejemplo, cuando leemos, nuestro campo visual nos permite ver varias líneas, ¿no? 4, 5, 8 líneas. Sin embargo, al leer nosotros vamos a prestar atención solamente a una línea a la cual estamos leyendo, ¿no es cierto? Eso sería la figura. Las demás líneas serían el fondo. Nótese cómo la línea que estamos leyendo se nota nítidamente, con claridad, mientras que el fondo, o sea, las demás líneas, se ven, ¿no?, algo borrosas, ¿no?, difusas, ¿no es cierto? ¿Ves? Esa es la ley de figura y fondo. Muy bien, jovencitos, entonces hemos visto las leyes de la percepción, ¿no? Algunas tendencias naturales, ¿no?, a la hora de organizar, interpretar la información venida de los sentidos. ¿Está bien? Esas son las leyes de la percepción. Muy bien, veamos a ver ahora la práctica dirigida. Dice, tendencia a percibir las formas incompletas como si estuvieran totalmente estructuradas, es decir, completas, pues, ¿no es cierto? Bueno, está muy fácil, pues su nombre le indica, ¿no? Si percibimos las formas incompletas como si estuvieran estructuradas o completas, esta es la ley de cierre o completamiento, ¿ya? Entonces, en la pregunta 1 vamos a marcar la respuesta A, ley de cierre, ¿ya? Y no se olviden que también se le llama o completamiento, ¿ya? Ley de cierre o completamiento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los Pac-Man? ¿No es cierto? Entonces completábamos y veíamos en realidad un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo. Esa es la ley de cierre o completamiento, ¿ya? O alguien me habla muy rápido y yo cierro completo. ¿Qué me ha querido decir? ¿No es cierto? Por ejemplo, alguien me dice, ¿estás sordo? Entonces, ¿qué me ha dicho? ¿Sordo o gordo? ¿Ves? Ya estoy tratando de cerrar, completar, ¿no? Eso que no escuché, estoy tratando de interpretarlo, ¿no? Esa es la ley de cierre o completamiento, ¿ya? 2. Investigadores del proceso de percepción que consideraron esta aptitud como elemento innato, ¿ya? O sea, que pensadores consideraron que las aptitudes de la percepción, ¿no?, estas tendencias eran innatas, ¿está bien?
Muy bien. La respuesta es D. Max Wertheimer y Kurt Kafka, representantes de la corriente de la Gestalt, que es la que más ha estudiado el tema de la percepción. Entonces, 2, la respuesta es D, la alternativa D. ¿Ya? Max Wertheimer y Kurt Kafka. 3. En la oscuridad vemos la pared de nuestro cuarto celeste, a pesar de que realmente no se ve. Esto se produce por... Ya, a ver, jóvenes. Esta ley de la percepción no la hemos visto. No está mencionada en la teoría. Pero permítanme explicarles la constancia perceptual. Sí, porque en la 3 la respuesta es la de constancia perceptual. ¿Ya? Tendencia a percibir como invariables, ¿ya?, ciertas características de los objetos. Esa es la constancia perceptual. Repito, ¿eh? Tendencia a percibir como invariables ciertas características del objeto percibido, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, él sabe que el cuarto es celeste y de noche, con la luz apagada, él lo sigue viendo celeste. Aunque en realidad, al estar la luz apagada, está todo oscuro o gris, ¿no? Pero no, él lo ve celeste. ¿Por qué? Porque él sabe que es celeste, ¿no? Entonces, miren cómo influye en la subjetividad a la hora de la percepción. Eso se llama constancia perceptual, ¿ya? En este caso, la constancia perceptual de color, ¿no? De repente lo mismo te ha pasado alguna vez con tu camisa, a ver, tu camisa blanca, ¿no? En la mañana vas a las clases con tu camisa blanca, y ahí se ve de un color por la luz solar. Pero supongamos que la tienes puesta todavía hasta la noche. En la noche debería verse otro color, pero no, tú la sigues viendo blanca porque sabes que la camisa es blanca, a pesar de que no haya luz solar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso se llama constancia perceptual. Así como hay constancia perceptual de color, también hay constancia perceptual de forma, ¿ya? Por ejemplo, la puerta, ¿no? ¿Está bien? Está cerrada, entreabierta o abierta, cambia, pero tenemos la tendencia a verlas de la misma forma, ¿ya? O constancia perceptual también de tamaño. Por ejemplo, nos paramos y un auto se aleja. Al alejarse se ve pequeño, pero nosotros tenemos, ¿no?, por constancia perceptual, la tendencia a verlo de tamaño natural, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la ley de constancia perceptual. Entonces la 3, la respuesta es D, constancia perceptual, ¿ya? 4. Al mirar las estrellas se puede observar las constelaciones, que son figuras como la Cruz del Sur. Esto se produce por el principio de la percepción llamada, a ver, si vemos estrellas, ¿no?, y unimos, ¿no es cierto?, las unimos para formar imágenes, ¿qué ley de la percepción se podría estar expresando? Bueno, la ley de cierre o completamiento, ¿no es cierto? Cerramos, completamos, ¿no es cierto? Unimos estrella y estrella o punto y punto y vemos o formamos así imágenes como la Cruz del Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se está expresando la ley de cierre o completamiento, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. 5. José es un niño que ayuda a su mamá a escoger el arroz. Esto se logra por el principio perceptual de, a ver, escoge el arroz. Está prestando atención específicamente, ¿no? Entonces podríamos señalar como respuesta la alternativa C, figura y fondo, ¿no es cierto? Le presta atención al arroz, lo separa, ¿no? Deja de lado lo secundario, ¿no es cierto? Incluye el color del recipiente, el mantel, la mesa, ¿no es cierto? ¿Ya? Figura y fondo entonces, ¿no? Escoger el arroz. Casi como la lectura, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de lectura en la figura y fondo? Prestas atención solamente a la línea que estás leyendo, ¿no? Que es la figura. Dejas de lado como el fondo, ¿no? Secundario todo lo demás, ¿no? Sí, pues entonces acá la ley que se estaría expresando mejor sería la de figura y fondo. Bueno, disculpen, jovencitos, el ejemplo un poquito antiguo, ¿no? Ahora ya no se escoge el arroz, ¿no? Ahora ya viene limpio, ¿no? Pero antes les cuento, en mis tiempos, por ejemplo, el arroz venía pues con piedritas, a veces espigas, etcétera, ¿no? Y había que limpiar el arroz, ¿no? Entonces acá se expresa la ley de figura y fondo, ¿ya? Figura, el centro de nuestra atención, el fondo,
todo lo demás que queda en un segundo plano, ¿no? Además, difuso, además, ¿no es cierto? Secundario, el fondo, ¿no? Muy bien. Un ejemplo más de figura y fondo, de repente, a ver, por ejemplo, cuando vamos al cine, ¿no? Adelante de nosotros hay personas, ¿no? Pero todo eso es el fondo. Para nosotros la figura es el ecrán, ¿no? O el ecrán, ¿no? De la pantalla, ¿no es cierto? Esa es la figura. Todo lo demás es el fondo. ¿Ya? Muy bien. Ya. A ver, sigamos. 6. Cristina puede escuchar a su profesora a pesar del bullicio de sus compañeros. Esto se logra gracias al principio perceptual de... A ver, jovencitos. Este mismo ejemplo lo puse, ¿ah? ¿No? ¿Se acuerdan que decía, no? A pesar de que hay varios sonidos, por ejemplo, en el aula a veces, ¿no? Los susurros de tus compañeros, el sonido del ventilador, de repente se escucha a veces los sonidos de algunos autos, la bulla de la otra aula. Ya, pues entonces el fondo, la figura para ti es la voz del profesor, ¿no es cierto? A lo que tú le prestas mayor atención, que es la figura y los demás sonidos son el fondo. Entonces en este caso también se expresa la ley de figura y fondo. Entonces en la pregunta 6 la respuesta es la alternativa C, figura y fondo. ¿Ya? No se olviden, mencioné que figura y fondo no solamente es a nivel visual, también es a nivel gustativo, auditivo, también como en este caso, ¿no es cierto? Entonces la figura es a lo que tú le prestas atención, ¿no? Lo que destaca, lo que resalta, y el fondo es todo lo demás, ¿no? Un ejemplo más, a ver, muy similar. En una fiesta, por ejemplo, ¿ya? Se escucha, ¿no? En los parlantes la música, se escucha la risa de los demás, las conversaciones de los demás, pero tú, a pesar de todo eso, le prestas atención a lo que te dice tu interlocutor, o sea, quien conversa contigo, ¿no? Entonces, la voz de la persona que conversa contigo es la figura y todos los demás sonidos serían el fondo, ¿ya? Tiene que ver con la atención esto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, la 6, la respuesta es C, figura y fondo. 7. Al escuchar un sonido, Sabina refiere que es su celular. ¿Qué ley perceptual ha predominado en dicha situación? Ya ella escucha un sonido, repito, ¿no? Y ella considera que es el celular. ¿Qué ley se podría estar expresando acá? A ver. A ver. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? A ver. Otra vez es figura y fondo, ¿no? Destaca el sonido del celular sobre otro sonido. Así podríamos interpretarlo. La verdad que acá hay poca información, pero eso podría ser, ¿no? A ver. A ver. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Semejanza. No, la semejanza es una ley de agrupación, chicos. Semejanza es ley de agrupación. Agrupamos por similitud, círculo con círculo, cuadrado con cuadrado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Acá no hay una agrupación, ¿no? Constancia perceptual. No varía, no. La constancia perceptual, ¿se acuerdan que era percibir como invariables las características, ¿no? De los objetos percibidos, ¿no? La ley de continuidad, mantener un patrón. Esta también es una ley de agrupación también. La ley de cierre o completamiento también es una ley de agrupamiento, ¿no? Bueno, entonces lo único que queda es la A, ¿no? Otra vez, figura y fondo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Aunque podría ser completamiento, a ver, en la medida que el sonido lo asociamos. No. Repito, la ley de completamiento más es una... No, acá sería ley de figura y fondo también. ¿Ya? De la poca información que tenemos es lo que podríamos deducir. ¿Jóvenes? En todo caso, ustedes pueden también discrepar. ¿Ya? Anoten sus dudas cuando retomemos las clases o de repente se vea otra forma de comunicarnos a través del WhatsApp, allí podríamos absorber las dudas, ¿no? ¿Está bien? Aprovechemos así hasta estas preguntas para pensar un poquito, ¿no? De eso se trata, pues. Un profesor tiene que enseñar también a razonar, a pensar, ¿no es cierto? Entonces yo he señalado mi punto de vista, ¿no? Figura y fondo, me parece que es aquí, porque el sonido del celular destaca sobre otros sonidos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Continuemos. A ver. Otro nombre del principio de cierre. La 8, ¿no? Otro nombre del principio de cierre. Hemos dicho que a la ley de cierre también se le llama completamiento, ¿no? Ley de cierre o completamiento hemos mencionado, ¿no es cierto?
En algunos textos, sin embargo, también se le llama globalización también, chicos, ¿ya? Así le llaman en algunos textos también, ¿ya? Entonces en la 8 la respuesta es la alternativa D, ¿también? Ley de cierre o completamiento, y algunos le llaman globalización también. 9. La escuela psicológica que contribuyó con la percepción es, eso lo he mencionado desde un comienzo, a ver cuál es la corriente psicológica que se ha abocado más al estudio de la percepción, ¿no? Y a la cual también le debemos las leyes o teorías o principios de la percepción. La Gestalt, ¿no es cierto? La Gestalt, que justamente significa forma, ¿no? Forma, ¿no? La Gestalt es una escuela que surge en Alemania, ¿no es cierto? ¿Ya? La teoría de la Gestalt. Entonces, en la pregunta 9, la respuesta es la alternativa B, la Gestalt. Esta es la escuela psicológica que se ha abocado al estudio de la percepción, ¿no? A la cual le debemos las leyes de la percepción, ¿no es cierto? Representantes de la Gestalt, a ver si recordamos: Max Wertheimer, Kurt Kofka, Wolfgang Kohler, entre otros, ¿no es cierto? Esa es la Gestalt, entonces, ya no se olviden, escuela psicológica que además se ha abocado al estudio de la percepción, ¿no es cierto? La Gestalt. 9b, entonces. 10. Personaje que es considerado como uno de los representantes de la Gestalt. A ver, hace un ratito mencioné a 3 representantes de la escuela psicológica de la Gestalt. A ver si recuerdan alguno. Muy bien, entonces en la pregunta 10 la respuesta es Max Wertheimer, ¿no? Wertheimer es un representante de la escuela de la Gestalt, ¿no? Repito, mencioné a Max Wertheimer, ¿no? Alternativa A, la respuesta 10 es A. También mencioné a Kurt Kofka, Wolfgang Kohler, entre otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces 10, la respuesta es la alternativa A. Muy bien, jóvenes. Así concluimos el capítulo 2 y la parte 2 también de la percepción, ¿no? Ya habíamos visto en la primera parte las alteraciones de la percepción, los elementos de la percepción, la definición de percepción también, ¿ya? Les sugiero que siempre le den un repaso, ¿ya? Para no olvidarse. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad, jovencitos.